El doctor Álvaro Ancona de Faría es especialista en psiquiatría y miembro de la Sociedad Brasileña de Psicología Analítica y de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Actual presidente también de la sociedad. Coordinador del ambulatorio de trastorno de personalidad borderline del PROVE Unifesp en Brasil. Y bueno, tiene una larga trayectoria, más de 20 años como analista junguiano y como psiquiatra, quizás muchísimos más, estudiando esta temática. Y bueno, desde el grupo Jung Ecuador lo hemos querido invitar aprovechando su visita aquí a Quito para que pueda conversar con nosotros acerca del trastorno límite de la personalidad y nos pueda dar su visión simbólica y su visión desde la psicología analítica. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Álvaro. Es un gusto para nosotros y bueno, esperamos que podamos aprovecharte lo máximo y disfrutar acerca de este tema tan interesante que nos traes esta tarde-noche. Así que Bueno, además de ser un placer estar acá con ustedes y de ese ser un tema que me encanta, la verdad es que el trastorno borderline que ayer he aprendido que se llama TLP acá, ¿no? Eh, la verdad es que en portugués llamamos trastorno de personalidad borderline. Es un campo de trabajo muy largo. Entonces yo elegí, para hablarles en una cosa más corta, una mirada que tiene que ver no solo con definir un poco cuál es el cuadro, porque eso me parece que es una cosa importante y que no está tan establecida entre los analistas, ¿no? Todos tienen esa experiencia, todos conocen, pero creo que todavía no está tan establecida, no como conceptos psiquiátricos, pero conceptos psicodinámicos. Entonces, un poco es desde esa mirada que yo quería hablar, establecer más o menos ese campo psicodinámico de comprensión de ese fenómeno y así hacer puentes con nuestra teoría. Además de eso, yo tengo que decir que que yo trabajo, como usted, como ha dicho nuestro colega, en un grupo que se PROVE, Programa de Atendimiento e Investigación en Violencia, que es un grupo dentro de la Universidad Federal de San Pablo, donde hay distintos ambulatorios. Yo coordino ese ambulatorio, pero tenemos ambulatorios con estrés postraumático para niños, psicoterapia. Es un grupo grande que todo gira alrededor de la idea del trauma. Me parece importante para nosotros como analistas tener un poco la idea, tener eso en la cabeza que el campo del trauma, que cada vez más vemos la importancia que tiene, no solo como constitutivo de personalidad, pero durante todo el desarrollo de la vida, como este tema es un tema donde los que tienen una mirada analítica tienen mucho, no solo que tratar, pero mucho que hablar sobre. Entonces, eso para mí es bien importante porque yo soy psiquiatra espera que se está moviendo por sí mismo. Yo soy psiquiatra, ahora sí, y me gusta trabajar con eso en una facultad de medicina y por eso yo llegué ahí, porque es todo un campo donde la psiquiatría que no tiene mirada psicodinámica no comprende y no sabe tratar. Entonces es importante tener eso en cuenta en un momento tan biológico como estamos viviendo. Es importante tener en cuenta que nuestra mirada es una mirada fundamental para la comprensión no solo del trastorno borderline, como sí de todo el campo del trauma, ¿no? Específicamente hablando, yo voy a decir trastorno borderline porque no logro decir TLP, ¿no? Es que como hablo, como digo esas palabras todos los días, tengo que decir, ustedes saben que es el mismo. Eh, entonces, pensando una visión simbólica del trastorno, me parece importante iniciar pensando qué cuadro es ese, porque el trastorno border por mucho tiempo fue un cuadro que se caracterizó más por encontrar pacientes difíciles,
una contratransferencia, una transferencia muy pesada y una dificultad y una sensación de que no hay mucho que hacer. Y un poco, si hoy salimos de acá con la idea que eso no es verdad, que eso es un campo bien delimitado, que tiene una comprensión psicodinámica, una comprensión psicopatológica, y que hay mucho que hacer, y que esos pacientes mejoran mucho, para mí valió la pena todo, no me importa que no comprendan nada más que eso. Que tienen ese diagnóstico, tiene un perjuicio muy fuerte, en mi visión, muy no acertado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trastorno, ¿de qué estamos diciendo? Yo voy a usar los criterios diagnósticos, pero con nuestro lenguaje psicodinámico, ¿no? Entonces lo que voy a decir son los criterios diagnósticos, sea del DSM o de la CDI, se dice, CDI, ¿no? Eh, ¿Qué es ese cuadro? Entonces son individuos que tienen una identidad compuesta por un ego, por un yo frágil, que tiene un complejo de ego frágil, amenazado por núcleos psicóticos paranoides o cuadros disociativos graves. No por nada, sino por eso que muchas veces son confundidos con los pacientes histriónicos y otras veces con pacientes psicóticos. Pero es importante notar que ese cuadro y ese yo frágil que está amenazado por esos núcleos no funciona todo el tiempo así. Y eso es una cuestión central de ese trastorno, porque tenemos esos estados psicológicos oscilatorios y que tienen, la verdad es que el centro de eso es una inestabilidad afectiva y una inestabilidad en las relaciones interpersonales, con extremos de idealización y de valorización. ¿Qué quiere decir eso? En el propio enunciado del DSM, ellos van a decir, eh, son individuos con cuestiones en las relaciones interpersonales, de identidad, de autoimagen, con una acentuada impulsividad. Entonces, la cuestión interpersonal es el hecho principal de ese trastorno. Y todo lo que va a pasar, y eso nos va a ayudar a hacer también un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un trastorno bipolar. Todo lo que va a pasar tiene que ver con lo que pasa en la relación interpersonal. Entonces, siempre que vamos a evaluar lo que está aconteciendo, entonces, por ejemplo, eso, eh, distintamente de los cuadros psicóticos, donde las ideas paranoides aparecen sin relación con lo que está aconteciendo de dentro a afuera, y en ese caso, esas ideas psicóticas paranoides o esos cuadros asociativos van a aparecer solo en esos momentos donde eh, hay una fragilidad, una sensación, un miedo de un abandono que puede ser real o puede ser imaginado por parte de otra persona en la relación interpersonal. Entonces, por ejemplo, bueno, yo hoy me había dicho que iba a ser súper formal, pero es algo que tengo que nacer otra vez para hacer. Entonces, por ejemplo, una paciente mía una abogada súper genial, inteligente, un día me llega y dice, yo no sé por qué, creo que no vengo más a las consultas. ¿Por qué? A las sesiones, porque esa vaca que viene antes de mí, por veces usted eh, se queda 5 minutos a más con ella y conmigo no. Entonces, del nada empieza a decir eso, esa vaca, y porque yo le explico, es que ella es la primera paciente de la tarde y tú eres la segunda. Por veces pasa que yo 5 minutos retraso para verla y por eso me quedo 5 minutos más. Y contigo, cuando te veo, también se retraso, quedo más. Entonces,
eso que parece una locura, una idea paranoide, la verdad es que lo que está por detrás es, tú quieres más a ella que a mí. O a mí, para ti soy aburrida, soy un peso, soy una paciente insoportable. Para ella no, para ella probablemente es un placer. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque muchas veces los pacientes bordes se comportan como si fueran psicóticos o como están o disociados. Y eso es muy rápido y eso es importante para uno que uno se dé cuenta de un diagnóstico diferencial, ¿no? Esa inestabilidad afectiva en las relaciones interpersonales funciona mucho como, eso, Mónica me había enseñado esa palabra, yo me olvidé, esa cosa de niños, sí, so, que sube, baja, ¿no? Sube, baja se dice, ¿no? Que entonces uno primero, en un primer momento, está súper idealizado. Entonces, por ejemplo, la paciente conoce a un tipo, un chico, y ahí, ay, ahora sí es el bueno y no sé qué, no sé qué. En el primer momento en que se decepciona, en el primer momento en que eso no corresponde, la frustra, no corresponde a sus expectativas, ya ese del cielo va al infierno en un segundo, ¿no? ¿Y eso por qué? Y eso vamos a ver, ¿no? Con la clase un poco, ¿por qué eso se construye así? ¿Por qué eso se constituye en esa manera? Porque eso tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Entonces, el trastorno de la personalidad es siempre una idea de que tenemos ahí como un salmón, un pescado, lo cortas así en un filet, lo abres y ve desde el rabo, se dice de pescado también, o solo de perros, rabo, hasta la cabeza. Ves todo el proceso de formación. Y eso solo alguien que tenga una mirada analítica puede comprender, en mi opinión. Bueno, siguiendo un poco, lo que vamos a ver también, eso que toca la impulsividad, es una ansiedad y una impulsividad que son relacionadas a comportamientos como, y ahí vienen, se den cuenta, estamos en una relación interpersonal, hay una frustración, íbamos a viajar ese fin de semana. Ah, hola cariño, yo no, ya no puedo más viajar contigo ese fin de semana porque mi mamá me pidió que le ayude con los papeles de la casa de mi abuela que murió. O puede ser porque voy a jugar fútbol con los amigos, o puede ser porque tengo que trabajar, no importa. Es algo que me parecía que esto de viajar juntos, ahora que recién nos conocimos, sería algo muy importante para saber tener certeza del afecto, de la seguridad, de la importancia que yo tengo para el otro. En esos momentos donde el paciente se siente rechazado, recusado, no valorizado, eh, en ese sentido, abandonado, en el sentido del rechazo, ahí explota una crisis de ansiedad muy fuerte, que como todas las crisis de ansiedad, sube muy, muy, muy rápido hacia un plató muy largo, y poco a poco que va a bajar. En ese intento de combater esa ansiedad es que aparece la impulsividad, que es una característica central y marcante de esos pacientes. Y esa impulsividad está ligada, y eso para un junguiano es más fácil decir, está ligada a cosas que nosotros diríamos que tienen que ver con el placer, con la gran madre, con una búsqueda de una sensación de contenimiento, de placer,
de aplacar, aplacar existe en español, ¿sí? Sí, sí, De sí. Sí, aplacar sí, sí. esa ansiedad, ese dolor, entonces tiene que ver con todas las cosas que tendrían que ver con placer. Solo que viene en una ola tan fuerte de tanta necesidad de aplacar esa sensación de disminuido, minusvalía, rechazo, todo eso que viene con la cuestión interpersonal, que entonces se pasa de una manera impulsiva, que es como uno que la cosa que tendría que ser un poquito lo toma todo. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos? Abuso de sustancias. Entonces, esa es una persona que en un momento normal podría, por ejemplo, en un fin de semana, usar una droga, una sustancia, beber 2 drinks, fumar marihuana, usar no sé qué, recreativamente. En ese momento, la persona tiene muchas veces overdosis. Entonces, algo que sería algo que le traería placer, que podría ser algo en otro momento que fuera algo placentero, se convierte en una pesadilla. Sexo compulsivo, el mismo. Entonces, muchos casos de pacientes border, hoy mismo con una persona que hemos supervisado, hemos visto eso. En el momento que la persona se siente rechazada, eso muchas pacientes mías cuentan, voy a poner una ropa súper corta, voy a una fiesta sola, tomo todo que pasa en la frente, tomo drogas y quiero hacer sexo con un montón de hombres. Normalmente, usualmente, cuando están en fases peores, sin condón, sin protección, podendo embarazarse, podendo enfermedades, no importa. Es como si fuera ahogarse en una piscina que en una pequeña dosis sería bueno, pero en una dosis que se ahoga. Gastos compulsivos, entonces gastar plata, una plata en una proporción que uno no tiene. Entonces, claro, cualquier uno de nosotros o de cualquier persona podría decir, bueno, qué malo, he tenido un día malo. Quiero tanto comprar, no sé, una camiseta nueva como esa. Ay, voy a aprovechar, voy a ir al mall, comprar una cosa que me gusta, voy a tomar un drink, voy a comer una cosa que normalmente no como, voy a placentarme, voy a darme placer de una manera de a cuidarme, ¿no? Y pasa mucho que esos gastos, cuando vienen en esa crisis de ansiedad, la persona gasta lo que no tiene, no es que gasta lo que tiene, gasta lo que no tiene y después, como las otras cosas, eso le va a generar un rescaldo, ¿no? Una resaca, una cosa de que cuando eso pase, sobra un montón de problemas para resolver. También el comer compulsivo, el manejar imprudente. El comer compulsivo aparece así, entonces es eso que les daba el ejemplo. Entonces una cosa es decir, ay, hoy necesito un premio, voy a comer, voy a ver, no sé, un dulcito, tal. Acá en el hotel es un problema. Hay un sitio, el mejor sitio de Ecuador de dulces está acá abajo del hotel. Yo, hoy es el tercer día, yo no he comido ningún dulce, pero si me dicen algo malo en la clase, voy a bajar y comer todos. Y entonces así, la persona va ahí, abre la nevera y tiene toda una torta y hasta que esté amado. Entonces estamos hablando de cosas que podrían ser comportamientos placenteros, solo que son tomados así Como hasta de, que se ahogue. La otra cosa que es muy grave es que yo insisto que es importante que un analista, un psicólogo, un psiquiatra, cualquier persona que trabaje con salud mental, tiene que tener en cuenta la importancia, es un comportamiento suicida o la automutilación. Automutilación, ¿está cierto? El comportamiento suicida
puede ser ideas de suicidio, planes de suicidio, suicidio no, que uno sabe que no va a morir, hasta que llegue a un intento suicida de pular del cuarto piso, como una paciente nuestra del ambulatorio, que por suerte, pulando, saltando del cuarto piso, no murió. Entonces, ese es un comportamiento, y la automutilación también, es un comportamiento que tenemos que estar muy pendientes y muy atentos. Claro, uno que trabaja con borders, si cada paciente él está todo el tiempo pensando, eso se puede matar, aquel no sé qué, claro que no podemos estar secuestrados por el miedo del suicidio, pero la comunicación de las ideas, de los comportamientos, es importante ser acogida por la persona que está cuidando a ese otro, ¿no? Y eso es una marca que tiene mucho que ver, eso vamos a hablar un poco más adelante, de una fusión primitiva entre cuerpo y psique. En el desarrollo, esos pacientes, no, al inicio de la vida para todos, cuerpo y psique están juntos, ¿no? Entonces, yo, el seno de mi mamá, el mundo, somos todos la misma cosa. Y poco a poco se forma el yo y el otro. El yo y el otro se forma no solo yo, persona intrapsíquica, otro extrapsíquico, pero también se forma el eje, se dice, yo quiero siempre decir ego, pero ustedes dicen solo yo, ¿verdad? ¿O puedo decir ego? No, también ego, Álvaro, tranquilo, también ego. Más ego que yo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, son algunas diferenciaciones que acontecen, que pasan en el desarrollo, que con esos individuos van a pasar. La primera es eso, que cuerpo y psique no se separan. Entonces, por eso que el individuo, cuando tiene una ansiedad, una angustia, necesita hacer cosas con el cuerpo, cortarse. Y hago acá una otra observación, que no es una automutilación, es algo inclusive que me gusta. Ellos son llenos de tatuajes, de piercings, de inscritos en la piel, que es algo, el hacer inscripciones en la piel es una manera de hacerme único, es una manera de decir cosas para mí mismo y para el mundo, ¿no? En ese momento, yo era muy tonto al inicio, no comprendía eso, y una vez he visto un paciente que tenía todo el brazo así lleno de cicatrices, y yo pensaba que eso era un intento de suicida. Entonces yo le pregunté, pero tantas veces tú has querido matarte. Y él entonces me contesta, no, doctor, usted no comprendió nada de eso que tenemos. Yo hago eso para no me matar. Entonces, esos son, digamos que es un creciente de intentos para lidiar con esa ansiedad y esa impulsividad, donde en primer sitio está el comportamiento impulsivo, sexo, comida, abuso de sustancias, eso que hemos dicho. En el segundo momento, la automutilación, si ya no logro a bajar esa ansiedad con esos otros intentos. Y por último, cuando nada más me parece posible que me baje esa crisis aguda de ansiedad, ahí aparece el comportamiento suicida. Entonces, esa fusión o esa falta de indiferenciación en el proceso del desarrollo básicamente se da en tres ejes. El eje cuerpo-psique, que no se separan. El eje yo-otro. Y en la formación del eje ego-self. Ustedes todos tienen un poco en la cabeza la descripción de la formación del libro de Edinger, que habla, que parte del concepto de Neumann y después habla sobre esa construcción del eje
y que esa construcción es la posibilidad de crear la instancia simbólica como mediación entre el ego y el ser. Pero ustedes me interrumpan, ¿vale? Porque eso, si no, eso va a ser aburrido para ustedes y para mí también. Entonces, si quieren hacer comentarios, por favor, yo soy súper informal, todo déjame conocer. Pancho, ¿qué tal? Y ahí, lo que pasa es que entonces, esos tres ejes que no se diferencian van a estar ligados con toda la patología. Y ahí vamos a ver también mecanismos de defensa primitivos, o sea, hay una indiferenciación que hace con que los mecanismos de defensa que encontremos muchas veces, casi todas, sean scisión, fusión, disociación, negación, idealización y menos identificación proyectiva, pero también. Entonces, es importante entender que esos pacientes, por todo eso, van a ser un desafío para todos que los ven, un desafío para la familia, para los terapeutas, para los psiquiatras, porque se presentan en una manera salvaje, ¿no? Álvaro, aquí en el chat alguien te pregunta si la impulsividad también puede aparecer como una agresión externa, es decir, al lastimar a otras personas o también al lastimar animales. No, en general no. En general lo que pasa es que pasa mucho que ellos sean muy peleadores. Entonces, en ese sentido, es muy común que una pareja, la pareja clásica del border es un border con un narcisista o con un antisocial. Pero la idea, eso de lastimar, la idea de lastimar animales tiene mucho más que... Espera, no estoy logrando poner la persona. Tiene mucho más que ver con... perdón, tiene mucho más que ver con la historia de vida de los psicópatas que de los borders. Los borders, al revés, tienen una historia donde cuidar a sus animales, cuidar a sus mascotas, mascota es la mejor palabra en español por ahí, a cuidar de sus mascotas puede ser incluso una forma de tratamiento, porque si como ellos no han recibido eh, una adecuada maternaje, paternaje, son muy malos en cuidarse de sí mismos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las mascotas son súper indicadas porque hay una proyección en las mascotas de todo lo que es el humano bueno, todas las calidades, ingenuidad, calidad, una bondad por nada, una falta de malo, todas esas cosas son muy proyectadas en las mascotas. Entonces es como si con la mascota, el border, tiene una experiencia de cambiar amor que no ha tenido con los humanos. Todos los borders que llegan para mí dicen, ay, porque tengo un perro, no sé, un gato, no sé, sabe que yo prefiero mucho los animales a los humanos. Porque nosotros, cuando tenemos mascotas, pensamos que las mascotas no tienen las ideas malas que nosotros tenemos, ¿no? Quería decir una otra cosa también que es muy importante y tiene que ver con esa discriminación, que es el hecho que no tenemos, entre los pacientes border, no tenemos una uniformidad como tenemos por veces en otras patologías. Entonces tenemos hay una zona gris donde en una punta están pacientes que tienen un funcionamiento bueno, que son más adaptados y que funcionan psicodinámicamente en las relaciones como borders. Y en otro puesto tenemos pacientes que son
totalmente disfuncionales, que se cortan, que intentan matarse todo el tiempo, que no logran establecer relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones profesionales. Esa paciente, por ejemplo, que me preguntó por qué con la vaca que viene antes me quedaba más tiempo, era una abogada brillante y perdió su empleo porque peleó con una colega por una tontería. Pero creó así una pelea tan fuerte, que al final perdió el empleo. Son cosas que pasan mucho con esos pacientes. Hay un autor, hoy hablábamos en la tarde de eso, que se llama, que fue uno de los pioneros, ¿no? Pioneros de trabajo con Border, que es un psicoanalista, Otto Kernberg, y Kernberg fue incluso presidente de la IPA y es psiquiatra también, y que como los psicoanalistas tienen una propuesta más rígida técnicamente, él ha escrito un libro para explicar eso. Y eso es una preocupación, muchas personas me preguntan de eso, creo que es importante hablar. Tratar pacientes borders es distinto de ver otros pacientes, no es igual. Y hay que tener eso en cuenta, porque muchas veces lo que, aunque seamos junguianos, muchas veces el border todo el tiempo nos invita, no, está todo el tiempo llamando para una relación más personal, para que ocupemos sitios importantes en sus vidas. Si pensamos, como vamos a ver, sí, que tenemos ese problema en el desarrollo de figuras parentales que no estructuraran correctamente a los papeles, no constelaron, como decimos, ¿no? Los papeles de gran madre, padre. Vamos a ver cómo para ellos es importante muchas veces colocarnos en esos roles y cómo eso es distinto de un otro paciente, ¿no? Muchas veces nos hacen preguntas concretas y normalmente nosotros no contestamos las preguntas así. Tengo o no que hacer eso. ¿Le parece que ta? Y en ese caso, Kenben trae la idea, una idea muy importante, que es la idea de que la prioridad con un border es, número uno, preservar la vida. Número dos, preservar el tratamiento. Entonces, por veces, amplificaciones, interpretaciones, cosas que usamos con todos los pacientes, con ellos por veces esas cosas parecen muy concretas y nos piden respuestas más concretas, ¿no? Hay que tener entonces al mismo tiempo un ojo a lo que eso quiere decir y lo que quiere decir simbólicamente, lo que quiere decir en la relación transferencial, pero también un otro ojo en el hecho concreto de que nos está hablando. ¿Entienden o no? Está claro. Entonces, si vemos una situación que va a ser peligrosa de verdad para la manutención de la vida del paciente, eso pasa muchas veces. Por ejemplo, mis pacientes tienen mi celular y entonces una vez una paciente me llama, una paciente que usaba cocaína en una manera absurda y había comenzado a otra vida, estaba bien, y entonces ella va a frecuentar esos grupos de narcóticos anónimos, y ahí conoce a un tipo mucho mayor, super border la paciente, sale con él, se va, así podría ser más que papá, sale con él y tal, y eso parece un romance, están en el hotel, tienen sexo, no sé qué, y cuando están para irse, él le cuenta, porque yo tengo una hija de tu edad, y ella entonces inocentemente le dice, bueno, podemos marcar un día de salirnos todos para que yo conozca a tu hija. Y el tipo entonces le dice, no, mi hija no quiero que ande con mujeres como eres tú, que se van con viejos, que son así, tienen comportamientos, usan droga y todo eso, ¿no? En ese momento algo explota
y ella sale loca por la ciudad y ahí me llama llorando. Quiero matarme, él salió conmigo, me llamó de puta 2 minutos después que nos habíamos acostado y que yo no sirvo para ser ni su hija, pero sirvo para ser sexo, pa, 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 pa. Y bueno, y yo entonces, no, paramos todo, ¿dónde estás? ¿En qué calle? Vamos a hacer no sé qué, vamos a llamar un Uber, ¿dónde está tu amiga? ¿Dónde está no sé quién? Entonces, por veces somos llamados a una intervención psiquiátrica prácticamente, y eso no importa si uno es el analista, el psiquiatra, ellos llaman a todos. Entonces es importante saber que no sirve en ese momento decir, bueno, pero vamos a comprender qué símbolo está por detrás de esa imagen de la meretriz sagrada que él construyó, porque ella te va a colgar y adiós. ¿Ah? Se va a cortar, se va a matar. ¿Ah? Entonces, hay que tener, por eso digo que hay que tener un ojo acá, un ojo ahí. Claro que estamos oyendo, sabiendo que lo que está diciendo, que no vale nada, que no sé qué, y que tal, como era, como creía ella misma y tal. Pero entonces es importante, Campbell crea un concepto que es un concepto que existe antes del concepto psiquiátrico del border, que es la organización borderline de la personalidad. Entonces, me parece importante porque cuando estamos con un paciente border, es importante un poco comprender el grado de comprometimiento. Puede ser una persona funcional que cuando toca a sus relaciones aparece un montón de cosas suyas que no aparecen en el empleo, no aparecen en las relaciones, pero ahí sí aparece. O en el otro extremo, gente que se está matando, cortando, no funcional y todo eso. Entonces es importante, me parece, hacer esa distinción, ¿no? Bueno, y volviendo. Sí, Bueno, entonces, eso que hablábamos de cómo es difícil ver esos pacientes porque son pacientes que para un analista, si eso tenemos en cualquier relación, ustedes imaginan cómo con el analista eso es peor. Entonces, la verdad es que la psicopatología que estamos hablando es una psicopatología que tiene que ver con el establecimiento de vínculos. Y eso aparece con fuerza total en la relación transferencial, en la transferencia, en la contratransferencia, con una carga de energía muy intensa. Y aparece más que todo con una ambivalencia, una ambigüedad, porque el analista, si el terapeuta se convierte en una persona que yo quiero mucho, y más que todo, yo quiero mucho que me quiera. Al mismo tiempo, tengo miedo de comprometerme y ahí sentirme una otra vez en las manos de una otra persona. Y el miedo del rechazo viene y aparece de una manera muy fuerte. Entonces, al inicio es muy difícil porque el paciente border te va a testar todo el tiempo. Entonces, llega 25 minutos retrasado, te cuenta que el problema es que donde te ubicas no hay cómo llegar, no hay transporte, no hay sitio para estacionar, para parquear, la culpa es tuya. Y empieza a decir, bueno, la verdad es que quien quería que yo viniera fuera mi madre. Yo no quería venir y, ¿sabe? Ya pasé por tanta gente. Usted está cierta que puede hacer algo por mí. Entonces, esos pasaron 45 minutos, tienes 5 minutos, y la persona te está diciendo, no sé, usted parece un poco raro, ¿no? No sé, usted está cierto que empezamos algo, pero, ¿sabe? Nadie logró nada conmigo. Y ahí tienes que, en 10 minutos, sacar, como se dice en español, un conejo ¿no? De dentro y decir, bueno,
Yo soy muy experto en casos como el tuyo. Vas a ver que estás viviendo mucho peor de lo que necesitas vivir. Pero necesito que llegues al horario. Ah, bueno, para usted que tiene que, estoy seguro, tiene un parqueo. Para usted es fácil, para mí no. No. Y así es el inicio que parece siempre, para mí siempre parece un desastre. A revés, de la otra semana vuelve. Ay, no sé qué y tal. Y empiezas a darte cuenta que el problema es cómo el paciente te quiere, tiene que atacarte para ver si lo quieres como es, si estás seguro que lo quieres. Por eso todo el tiempo esa ambivalencia, esa ambigüedad. Y el miedo del abandono va a aparecer, claro, con más fuerza con el analista. Por eso es muy importante establecer desde antes un contrato, está cierto, ¿no? Muy específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contrato con mis pacientes de análisis que como soy también psiquiatra, si ellos me avisan hasta 24 horas antes que no van a venir, yo no cobro la sesión, porque puedo poner un paciente de psiquiatría. Si me avisan con menos tiempo, puede ser que yo no pueda ocupar el horario, entonces tienen que pagar. Cosas como esas y cosas que parecen obvias, tipo, bueno, él no va a venir porque está enfermo, entonces no lo hago pagar. Pasan con esos pacientes a ser algo muy importante de estar bien claro, porque si no, si eso pasa en un día que él está aburrido porque has hecho algo que fue muy movido y falta la sesión siguiente, te va a decir, no estaba bien, por eso no he venido. No me vas a cobrar, claro, ¿no? Porque no estaba bien por todo lo que me he dicho en la semana pasada. Entonces, eh, naturalmente el miedo al abandono va creando situaciones de confirmación, si soy querido, si no soy querido, si me vas a abandonar, si no me vas a abandonar. Y entonces eso tiene que estar bien establecido. Y ahí tenemos una cosa que me parece algo central y que nosotros junguianos tenemos un concepto teórico que me parece perfecto para comprender eso. Ustedes todos tienen en cuenta el diagrama transferencial que Jung hace, un poco distinto de lo que establecido por Freud, ¿no? Acá el terapeuta, acá el paciente. El ego del terapeuta, el inconsciente del terapeuta. El ego del paciente, el inconsciente del paciente. Las relaciones ego-ego, ego-self cada uno, ego de uno, self de otro, ego de otro, self de uno, pero más que todo la relación self-self. En los pacientes border, lo que va a ser predominante va a ser la relación self-self, que aparece para el paciente en su ego como una anunciación que él no sabe qué hacer. Entonces así les explico. Por la mañana peleaste con tu mujer, con tu compañero, con tu amiga, con no sé quién, una cosa mala, fuerte, ¡pah! Saliste, ay, la vida, me separo, no sé qué. Y ahí, claro, pasa una hora, 2 horas, 3 pacientes después, tienes la lengua acá, ya no tienes más fuerza para separarse, más 2. Piensas, no, la verdad es que yo fui malo también. Y a la hora del almuerzo ya olvidaste eso. Al final de la tarde viene un border, entra, se sienta y pregunta, pero está raro hoy, ¿peleaste con tu mujer? Entonces, es muy difícil eso, ¿por qué? Porque el paciente tiene un acceso a la sombra del analista todo el tiempo y funciona un poco como en el mito de Cassandra. Él hace previsiones, él dice cosas que llegan muy fondo en el analista, pero él no se da cuenta, ¿no?
una supervisionanda mía de la otra semana que está viendo ese border. Y esa border, entonces, ella está con un problema, tiene un casamiento, se está separando, no sabe si se va a separar, no sé qué, toda una situación confusa. Y entonces llega esa paciente por la tercera vez, no es que era una paciente que la conocía, y la mía dice, ay, es muy difícil el matrimonio, ¿no, doctora? Veo que usted está sufriendo mucho con eso. Y entonces ella me dice, no, yo no quiero más esos pacientes, ¿no? Ellos me miran, me ven desnuda todo el tiempo. Dice una cosa que nos reímos mucho. Ella dice, yo antes de ver esos pacientes tengo que tener la cabeza mejor. Es como estar desnudo sin andar en gimnasia. Entonces, si como ahora está con esa sensación, mi vida está mal, está difícil, desde ahí empezó en la supervisión a hablar conmigo, no, la verdad es que estoy en una situación y tal, y la paciente cogió eso en el aire. Y muchas veces eso que vemos con nosotros, que tenemos mucha rabia, porque esa paciente no habla de su vida, ¿qué está hablar de mi vida? Yo ni mismo sé yo de mi vida y ella viene a hablar así y no le he ni dado permisión para eso. Entonces eso es muy agresivo para el analista el tiempo todo. Él se siente invadido, él se siente... Y eso es, la verdad, lo que sienten esos pacientes todo el tiempo con todas las personas. Más que todo se sienten invadidos, sin poder poner límites. Entonces, eso mismo de la piel, sea tatuajes, piercings, sea el cortarse, es una manera de saber que hay algo que es un límite entre el dentro y el afuera. Algo que puede hacer una separación y una protección a la invasión, porque ellos tienen esa sensación todo el tiempo de ser invadidos. ¿Quieren preguntar algo? Nadie habla nada, O sea que ¿no? una pregunta en relación a esto que estás planteando, esto más que una coraza defensiva como esta segunda piel, porque me recuerdo el concepto de Esther Vick, segunda piel, es una necesidad para que esa porosidad que tiene ese yo no yo Ujú. pueda ser menos permeable. Sí, porque esa porosidad tiene origen en la cuestión de que si no estoy diferenciado en relación a lo que es yo, lo que es el no yo, ¿cómo voy a saber? Entonces, el border tiene una sensación todo el tiempo, ¿no? Eso hablamos ayer, David, ¿no? Si sacamos la teoría vegetal y si hablamos del concepto de apego, el border no forma separación. Si como ellos tienen una historia personal muy dañada en la infancia, eso no tiene la posibilidad de formar un patrón de apego seguro y eso les impide de formar la capacidad de mentalización. No sé si ustedes están acostumbrados con esas palabras, pero el concepto de mentalización es el concepto desarrollado por Foner y Goffman a propósito del sistema de apego, donde ellos van a hablar de eso que es eh, la capacidad de mentalización, es la capacidad de diferenciar estados mentales propios de estados mentales ajenos. ¿En términos de qué? En términos de todo, ideas, sensaciones, deseos, pensamientos. Entonces el border, si yo soy border y digo, Mónica tiene una cara fea, esa vez a ella no está gustando esa clase. Si es así, no es que yo pienso que Mónica tiene una cara fea, puede ser que solo que por la 10ª vez estamos juntos, entonces está aburrida y es normal. Puede ser Mónica tiene sueño, no ha dormido bien.
Puede ser, Mónica tiene mal de altura como yo, aún viva en Bogotá, pero si viene acá son 350 metritos más. Puede ser que Mónica esté aburrida porque, no sé, porque tiene hambre. En todas esas posibilidades, yo estoy pensando que yo y Mónica somos distintos. Hay un yo y hay un otro. Y puede ser que también solo esté aburrida porque la clase es insoportable. También, pero no solo. Para el border, si él mira y ve, Mónica aburrida, puede ser que esté, puede ser que no. Inmediatamente tiene la certeza que Mónica está aburrida, más que eso, que es porque la clase es insoportable. Entonces, no hay, mi impresión es que Mónica tenga esas, crea, no guste de la clase. Yo tengo certeza, por eso que la paciente dice, ¿por qué la vaca que viene antes a ella le das más minutos? Ella no se da cuenta que ella también, a ella doy más minutos cuando estoy retrasado, pero no se da cuenta. Entonces es una sensación. Pancho, no, habla, no necesitas levantar la mano. Panchito, Ok, adelante. entonces sería como que estos pacientes border viven en una participación mística, en un estado muy Sí, primitivo de eso inconsciente. en mi monografía, es que no sé si, yo tengo una monografía junguiana sobre border, está en Sí la encontré y la compartí en el grupo de WhatsApp, pero te la paso, Pancho, porque la compartí mi con los hipótesis es routers. esta, ellos viven como si fuera una participación mística, sea en el cuerpo psique, que el concepto de participación mística tiene mucho que ver con esa indiferenciación cuerpo-psique, ¿no? Pero también en ese sentido del yo del otro. Por eso yo decía que es una indiferenciación en distintos ejes. Entonces, eso me parece algo fundamental y que eso es una idea que yo desarrollé con términos junguianos. ¿Por qué? Mira, ahí está la participación mística como para mí, eso no está escrito, pero para mí la participación mística es un equivalente del concepto de identificación proyectiva, ¿no? Uno siente lo que el otro siente. Por eso yo digo siempre a las personas que ven borders, esté a calmo, porque eso malo que está sintiendo con un paciente una vez por semana, ellos sienten todo el tiempo, ¿no? Y lo que me parece es que, lo que me parece es que hay ahí un problema que tiene que ver con el desarrollo, claro, pero en la relación transferencial, el paciente permanece por su historia de vida identificado con los aspectos sombríos. Entonces, por toda la experiencia que va a tener en su infancia, el paciente border mira la sombra, la gran sombra, no su sombra, la sombra de la humanidad que tiene que ver con las cosas que tiene, identifica la sombra con el ser. Entonces, permanece todo el tiempo, está identificado con los aspectos sombríos. Si nosotros pensamos que el self, como Jung dice en el respuesta, ¿cómo se dice en español? Respuesta yo, ¿sí? Cuando Jung va a decir de la relación del yo, del ego con el self, él va a decir eso. El self es una antinomía, o sea, él es bueno y malo al mismo tiempo sin idea de valor. El bueno y malo quiere decir, contiene todas las polaridades. Pero la experiencia del paciente border, del self, es una experiencia parcial que está dominada en su infancia
por un contexto de abusos y negligencias. Y ese contexto, entonces, ¿tenemos solo media hora? ¿Es eso? No, un poquito más. Ese contexto, voy a poner acá entonces muy rápido. Bueno, ¿están ahí? ¿Están leyendo? ¿Sí? Sí, sí, y quiero informar que alguien puso en el chat de la sala la monografía de Álvaro, el link. Entonces pueden buscarlo en el chat y hacer la descarga en PDF y ahí tienen todo el documento de la monografía. Gracias. Y lo pasa. Eso es un artículo muy clásico en la literatura border, hecho por el grupo de Harvard en 2000, donde una investigación con muchas personas border viendo la historia de abusos y negligencias en la infancia. Porque al inicio lo que teníamos era una sensación que los pacientes border tenían más una historia de abuso sexual en la infancia. Esto, desde el inicio del concepto, era algo que estaba en la cabeza de todos que trabajaban con eso. Lo que esa investigación ha mostrado, se pasaba un problema, es que el paciente border en su infancia tiene un contexto de abusos y negligencias. Entonces, entre los abusos tiene un abuso emocional, abuso verbal, abuso físico y sí, claro, abuso sexual. Abuso sexual tiene una prevalencia altísima entre los borders. Depende de los trabajos de 50, 70 o 90% de los pacientes. Y también un contexto de negligencias. Y esas negligencias que son una negación emocional. O sea, el paciente border no tiene padre y madre, no tiene, voy a decir padres, quiere decir parents o cuidadores, que puedan ejercer el papel, sea de la gran madre, del polo activo de la gran madre o del padre. Entonces son pacientes que han tenido en ese contexto de negligencias que está embutido una negación emocional, una falencia en proteger al niño, a la niña, una negligencia física que es no cuidar adecuadamente baño, comida, almuerzo, cuidar que esté limpio, que tenga ropa, que no sé qué. Una ausencia emocional y una ausencia de una relación real. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no están ahí para oír ese niño, esa niña, y ver, necesita eso, necesita aquello, necesita hablar, necesita oír, necesita cariño, necesita discriminación. O sea, son padres y madres que no tienen una disponibilidad para hacer esos roles. Y eso, infelizmente, es algo que es mucho más común, usted sabe, y vemos en la clínica todo el tiempo. Entonces, algo que sería una cosa súper cabal y normal. Por ejemplo, yo tengo una hija cuando era chica, así niña, ella siempre dormía temprano. Y un día entonces llego en mi casa después del trabajo y ella estaba para allá, para acá. Entonces yo pienso, pero, y eso es lo actual para un padre o una madre, ¿no? ¿Qué pasa? Porque le pregunto, ¿qué pasa? Ah, no sé, no tengo sueño. Eso es raro porque ella siempre duerme. Entonces paro, pienso un poco, pienso, mañana es el día. ¿Quién que me habló de ese programa? Pajamada, ¿cómo es el programa? Una de las personas que vinieron acá me ha dicho que van todas las niñas, van a Marcos, me habló. Van allí en la escuela y duermen en la escuela, bueno, duermen poco, están ahí, jajaja, toda la noche. Entonces, la primera vez que iba a dormir en la escuela. Entonces yo le digo, yo pienso que estás así porque mañana quieres que llegue pronto mañana
que vas a dormir en la escuela. Y ya, ah, sí, papá, puede ser. Ah, se pone en la cama y duerme. Eso que es una tontería, es una cosa que pasa cotidianamente en la relación padres-hijos. En ese individuo no pasa. No hay alguien que tiene orejas, ¿no? Hay una autora junguiana francesa, Caseret, en la revista Kiron ha hecho hace muchos años una edición especial de Border, eso antes que yo viviera. Y esa autora habla una cosa muy interesante que tiene que ver también con la pregunta, ¿quién ha hecho? Orion, no sé, ¿quién ha hecho? ¿Sí? Es cierto, ¿no? Ella hace una diferenciación entre los padres de los borders y los padres de los narcisistas. Entonces, si los padres de los narcisistas están ahí disponibles para el hijo o la hija, para que él le cuente, le muestre cosas lindas, importantes, cosas que hagan que se puedan orgullar. Al mismo tiempo, el padre narcisista no está disponible para oír cosas feas, dificultades, cosas que son un poco importantes, ¿no? Él quiere que los hijos sean ministros de Estado, que por una vez, de una vez por todas, que resuelvan el problema de electricidad de Ecuador, ¿no? Que sean personas importantes. Y entonces no tienen continencia, no dan continencia para el difícil, el rechazo, el miedo, todo eso que tenemos todos los niños y las niñas. Los padres del border tampoco están disponibles, por eso esa negligencia, tampoco están disponibles para oír los problemas, las cuestiones, todo eso de sus hijos, pero tampoco están disponibles para valorar las conquistas y las cosas buenas y los potenciales que ellos puedan mostrar. Entonces, en términos del desarrollo, no importa cuál autor desarrollista tomemos, lo que vamos a ver es que en el inicio de la vida, el mecanismo de desarrollo, uno de los mecanismos que podemos comprender es comprender que para la formación durante el desarrollo, Neumann va a hablar de eso, es fundamental el narcisismo primario, ¿no? ¿Y qué es el narcisismo primario? Con palabras sencillas. Yo soy malo para dar palabras técnicas, me preferisco las sencillas. El narcisismo primario es un padre o una madre que sueñan con una grandiosidad para sus hijos, que cuando digan, ay, linda, eres la princesa más linda del mundo, eso no quiere decir ni que tiene que ser princesa, puede incluso poder ser príncipe, pero el importante es la más linda o el más lindo del mundo. Cómo eres inteligente, cómo eres no sé qué. Y entonces eso crea en el individuo es como una inyección de autoestima que va a formar el narcisismo primario y que es el primer encantamiento que uno tiene con sí mismo. Entonces, cuando tenemos un novio, una novia, no sé quién, que nos rechaza, bueno, probablemente ustedes usan técnicas mejores que las mías, porque si como eso me gusta, ya saben que no es que funcione bien la cabeza. Pero al final puedes pensar, bueno, no he tenido tanta suerte con eso, pero bien, voy a hacer un viaje, bien, no soy tan tonto, bien, entonces eso voy a tomar esa energía y escribir un libro, ¿no? Tú encuentras dentro de ti algo que mucho, mucho más atrás alguien te ha dicho, no desesperes, eres fenomenal, eres increíble, ¿no? Y eso es una de las partes más importantes, en mi opinión, de la constitución del desarrollo. Si tomamos, yo
qué eso de la presentación, porque eso va a ser imposible con ese tiempo que ustedes me han dado. Espera que voy a cerrar eso. ¿Cómo hago? ¿La presentación está todavía? Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no. Entonces, si vamos por esa idea de la constitución del narcisismo primario, que en otras palabras Neumann habla de eso, vamos a entender eso, que eso es fundamental para que haya una sensación de seguridad y para que, lo que hablaba antes, yo tenga una experiencia con el grande self, que es una experiencia donde del cielo normalmente lo que cae es lluvia, por veces el maná de los dioses y por veces navajas abiertas. ¿Cierto, Mónica? Navajas, ¿no? Mónica me enseñó esa palabra, navajas. El border, si tiene una experiencia en la infancia donde no hay padre y madre que puedan constelar adecuadamente los arquetipos de la gran madre y del padre, ¿no? Tener qué experiencia con la vida, el self, Dios, el destino, lo que podemos dar el nombre que queremos, es todo igual al final. ¿Por qué? Si como esos rayos, los rayos caen en la vida de todos nosotros, pero si caen muchos rayos al inicio, eso forma una concepción de inconsciente, una concepción de self, donde el self pierde su capacidad de resignificación funcional y queda solo como un paralelo de la sombra. ¿Está claro eso o no? No parece que unos no están de ¿Puede acuerdo. repetir, Álvaro, por favor? Si la experiencia precoz es esa que hemos visto en la investigación, abusos, negligencia, entonces falta de formación de un narcisismo primario, falta de input, de reconocimiento del niño y de la niña, su experiencia en la infancia. Pensemos en una niña con 8 años que está abusada por el tío. Pensemos en un niño que tiene que cuando su mamá llega, él tiene 10 años, la mamá llega y dice, hoy estoy muy nerviosa. Y él tiene que correrse al bar donde está lleno de hombres viejos, comprar un aguardiente antioqueño, volver para entregar, beba mamá, beba mami, para que no te pongas nerviosa. O como decía un paciente mío, vivía en una casa grande y tenía una sala enfrente pequeña donde estaba la televisión. El padre era alcohólico y cuando el padre tomaba, estaba ahí en esa sala. Y si él pasaba, el padre ¡pah!, le pegaba. Cuando no estaba, podía poner la llave, entrar e ir a su cuarto. Entonces, él, ¿qué me contaba? Bueno, yo me convertí en un especialista en estar en la casa de los otros, porque quería siempre llegar cuando mi padre ya estuviera en su cuarto para no que me pegase. Entonces llegaba, si el padre no estaba ahí, entraba y dormía. Si estaba, tenía que saltar el muro, entrar por la cocina y sentarse bajo de la mesa de la cocina. Por veces dormía toda la noche ahí a esperar que el padre se levantara e ir al baño para así poder pasar sin que el padre lo pegase. Entonces, para cualquier experiencia de abuso, de negligencia, y no es una experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una parte tenemos, dentro mismo del abuso sexual, hay un montón de posibilidades intermediarias. Por ejemplo, una niña que el padre la abusa a los 8 años por 1 año, 2 años, 3 años. O como aconteció con la hija de una mujer que trabajaba para mí, que entonces su hija con 14 años fue al centro de la ciudad, en San Pablo, y un hombre llegó con una pistola y la estupró, la violó. Esa mujer, cuando eso pasó, la primera cosa que ha hecho fue llamarme y decirme, doctor, ¿qué hago? Y yo le digo, no, tú vas a ese hospital, hay un programa especial, entonces hacen todo, le cuidan, encuentran psicoterapia. Es un programa especial para situaciones de abuso, ¿no?
Entonces, después de un año, esa niña ya estaba, más o menos, ya estaba bien, porque se trató, porque le cuidamos, porque encontramos terapia, porque la madre fue a la policía y tal. Ese abuso es totalmente distinto de un contexto abusivo donde el padre abusa a la hija por 3 años. Entonces, en el contexto de abuso y negligencia, la sensación que el niño y la niña va a tener de la vida, del self, del destino, de Dios, es que en su vida solo van a caer navajas abiertas y muy raramente lluvia. ¿Está claro, Pacho? Entonces, se construye en la infancia un concepto de self, donde en una infancia con todo ese trauma, lo que va a pasar es que el concepto que el individuo va a tener es un concepto donde va a acontecer una tomada, es como un fenómeno de eclipse. La sombra se interpone entre el yo y el self, y el individuo toma la sombra como si fuera el self. Entonces, por eso prometo ser rápido. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una otra manera, si tomamos Fordham, por ejemplo, que yo me he dado cuenta que es un autor que poca gente en Ecuador ha leído, pero, o no en la formación. Jimmy ha leído, ¿sí? Yo estoy traduciendo el libro, Self y Autismo. ¿Ah? Yo estoy traduciendo el libro Self y Autismo, porque Uf, también el autismo nadie se ha leído y veo que muchos indianos como que lo confunden con función, intuición, sí, y no es cierto. Entonces. Y él habla del sistema defensivo sélfico antes de Kalshet, me parece, ¿no? sí, y Fordham explica muy bien cómo es el desarrollo en términos de los objetos buenos y malos, ¿no? Que es muy parecido con Winnicott, con Bion. Quiere decir, primero al inicio las experiencias son macizas, que es lo que Melanie Klein va a llamar de objeto parcial. O sea, mi mamá es perfecta, o si yo me alimenté, me estoy seco, está todo bien, el mundo es solo bueno. Si después estoy mojado, con hambre, nadie me cura, la vida es mala. Y poco a poco, el niño y la niña va teniendo el desarrollo una experiencia de colecciones, empieza a hacer colecciones de vivencias positivas y negativas. Sí, para que ese proceso de desarrollo continúe, hay que poner más cercano las dos experiencias hasta que se forme el objeto total. ¿Qué es el objeto total? Mi mamá es buena cuando me da besitos, me da de comer, me cuida, y es mala cuando sale, es mala cuando da atención a mi padre, es mala. Entonces mi mamá es buena y mala al mismo tiempo. Solo que para ese paso del desarrollo es fundamental que las experiencias buenas sean en mayor número que las malas, porque si no el individuo tiene miedo de que al ponerlas juntas, las malas destruyen las buenas. Y que entonces el concepto de la vida sea 100% malo. Y es ese paso, ustedes pueden imaginar cómo un individuo con una infancia como les he mostrado, el contexto donde la experiencia es casi toda mala, por veces el bueno es una profesora que vio que esa niña tenía problemas, entonces le cuida un poco, le tal y tal. Pero en un contexto familiar así, de padres, al inicio yo pensaba que todos los padres de los borders eran psicópatas o malas personas. Con el tiempo me he dado cuenta, ¿no? La gran parte de las veces son personas completamente problemáticas. Entonces hay personas neuróticas, hay psicóticos, hay dependientes de sustancia, hay deprimidos. Una madre deprimida no logra cuidar de su hijo.
No porque no quiere, no porque no tiene amor, pero si está deprimida por años, ¿quién lo cuida ese? Entonces, entonces la cuestión es mucho más complicada en el sentido de que esa persona, ese niño, esa niña, va a tener una percepción de que si él pone todo junto, las malas experiencias van a sobrepujar. ¿Existe eso en español? No. Yo quiero descubrir esa palabra para la próxima. Van a ser, van a matar las buenas. Entonces, el border permanece en el objeto parcial y prefiere tener 5 minutos de creencia de que todo es bueno, de que ese es el hombre bueno, de que esa es la amiga buena, de que ese es tal, 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 y 95% del tiempo está todo malo. Pero por lo menos por unos minutos cree en algo idealizado, pero donde todo es bueno. Entonces es una permanencia en un estado más indiferenciado y que Fordham describe súper bien. Lo que vemos es que hay una parte, si pensamos que una cosa, la principal herramienta que Jung describe en el proceso simbólico es la función trascendente, ¿no? Si ustedes, todos han leído ese texto, La función trascendente, ¿no? Para mí uno de los mejores textos de Jung. Y en ese texto, Jung va a decir que, bueno, hay dos tipos de conflictos. Hay conflictos que en verdad son solamente pereza de la conciencia de hacer lo que le está haciendo pedido. La conciencia puede saber lo que le pide el self, pero tiene pereza. Ay, porque tengo que dividir las cosas, porque me va a dar trabajo, porque estoy confortable en esa casa, porque eso, porque aquello. El verdadero conflicto, Jung va a decir, es el conflicto donde la conciencia no sabe dónde ir. Y entonces tiene que, mañana vamos a tener el seminario de símbolo de transformación, que el final, el capítulo del sacrificio tiene todo que ver con eso. Y Jung va a hablar de eso en el símbolo de transformación y también mucho en la naturaleza de la psique, de la fusión trascendente. La conciencia, el ego, tiene que aguantar en esa cruz. Es difícil hacer así la cruz, pero los opuestos sin saber para dónde ir. Claro, al inicio él intenta ir para un lado, ay, así no, falta el otro, intenta ir al otro, así no, falta el primero, vuelve al primero, intenta, hasta que se da cuenta que eso está fuera de su capacidad de decidir. Eso es el conflicto verdadero. Y Jung entonces va a decir, ¿me das 5 minutos, señor el general, el disidente del general? Es muy Dale, duro. tranquilo, sí, sí, está buenazo. Y Jung va a decir, si en ese momento la ciencia logra permanecer en la cruz, ¿no? Permanecer en la cruz y ahí sí aguantar esa incertidumbre de no saber, de no saber, de no saber cómo resolver, de no saber para dónde ir. En ese momento va a ser activado inconsciente la función trascendente, que no es poner los dos en el licuador y dividir en dos. Es una nueva perspectiva, una nueva mirada del conflicto que puede hacer que el ego vea una tercera, un tercio non dator, una tercera posibilidad de resolución que no es la primera, no es la segunda, no es una mezcla, pero es una tercera posibilidad de respuesta que solo viene desde una mirada distinta. La parte del inconsciente es solo esa, ascender la luz,
el ego. Ah. Y entonces ahí, eso, el comando no está más en el inconsciente, el inconsciente se retira y el yo, el ego, entonces tiene que hacer todo lo que es necesario, ¿no? Álvaro, entonces sería como soportar la paradoja. Estos pacientes no Exacto, pueden sería soportar la paradoja exactamente eso, Pancho. ¿Ah? porque no soportan la paradoja, la incertidumbre, quieren la certidumbre, ya sea de lo blanco o de lo negro, ¿no? No pueden soportar O una lo certidumbre paradójico. de una respuesta que todavía yo no sé. Ujú. Por eso de que mucha gente intenta bater en la licuadora, ¿no? O va a una parte, a otra, a una, a otra, a una, a otra, hasta que se da cuenta que donde está acá le falta ahí, donde está ahí le falta acá. Entonces, para que sea activada la función trascendente, eso en Jung es muy claro, es eso, es necesario aguantar la incertidumbre, es necesario aguantar esa polarización. Y por eso yo defiendo la idea que el border tiene mucho poca capacidad de simbolización, mucho poca capacidad de activación de la función trascendente, porque para él es muy difícil partir del presupuesto que hay dos cosas que son conflictantes, que me parecen opuestas y que las dos son importantes. Porque para eso él tendría que salir del desarrollo del objeto parcial para el objeto.